Igual era como... Pero sabía que yo iba a entrar al otro o que ya estaba en el otro gimnasio. Mala, mala, voy a tener tanto coraje que se la cruce. Estaba hablando con una egresada que se iba a despedir y me dijo, ¿terminas ya la última clase? Ah, llegué curado y hable cualquier cosa. Y después le manda un paper para que estudie. Así que, ¿te traje un paper? Ya no. Así que, bueno, vamos a ver el tema, pero lo vamos a hacer como a la antigua, hablando de algunas cosas, vamos a ir repasando algunas cosas y después vamos a ver las diapos y todo, si se escapa algo, las imágenes que tengo que mostrar, etc. Así que vamos a hablar en el fondo estábamos hablando de VIH, ¿cierto? VIH, repasemos algunas cosas, ¿cierto? Sabemos que es un retrovirus, sabemos que hay dos tipos, VIH-1, VIH-2, sabemos que el 1 es el más frecuente del mundo, pero específicamente el variante M, ¿cierto? Que es el VIH más de África. ¿Qué más vimos ayer? Sabemos que hay que pensarlo siempre, ¿cierto? Por lo tanto, la estrategia actual es testear y tratar precoz. ¿Qué más vimos ayer? Que todos deberían, al menos todos los adultos deberían al menos tomarse la prueba una vez en la vida, como recomendación. Y obviamente uno tiene que sospecharlo en ciertas condiciones. Vimos algunas, obviamente la infección oportunista que vamos a ver ahora, pero también cierta infección a repetición, adenopatía sin explicación, citopenia sin explicación, nefropatía sin explicación. Entonces todas esas cosas tienen que hacer sospechar infección crónica de VIH y pedir VIH. Entonces sospechar, entonces eso es como sospechar. Como vimos que el tamizaje, ¿cierto?
se hace, si bien hay pruebas rápidas, ¿cierto? Cuando la prueba rápida está positiva va al tamizaje oficial, que se hace una prueba, ¿cierto?, de cuarta generación. Y esa prueba de cuarta generación, ¿qué significa? Que mide anticuerpos anti-VIH-1 y 2 y antígeno P24. Entonces este antígeno P24 es el que permitió acortar la ventana. Eso es lo que hablamos ayer más o menos. Teniendo la disquisición, ¿cierto? Ojo, que si el paciente se presenta con un síndrome retroviral agudo, que la mayoría pasa piola, asintomático, ¿cierto? Pero si lo sospecha en algún momento, ahí no va a servir la prueba de cuarta generación porque es muy precoz, entonces en ese caso se pide carga viral. Carga viral, ¿qué es lo que era la carga viral? Era el número de copias de ARN que hay en la sangre. El número de copias. ¿Qué más vimos? Que con la estrategia probar, testear y tratar, si la carga viral de un paciente que ya está diagnosticada es 0, eso es igual a intraflexible. Eso también vimos ayer. ¿Qué más vimos? Cuando uno parte el diagnóstico, ¿cierto? Lo que se debe hacer, ¿cierto? Si ya tengo el diagnóstico de VIH, lo que debo hacer es sí o sí mandarlo al infectólogo. Y el infectólogo, o ustedes, dependiendo de donde estén trabajando, le pueden avanzar, pedir CD4, carga viral. ¿Por qué son importantes los CD4? Porque eso nos va a permitir clasificar. Y lo vamos a clasificar como en etapa 1, 2, 3, dependiendo de los CD4. Aquí más, perdón, aquí menos de 200, aquí más de 500, aquí de 200 a 400 más. Y lo vamos a definir, ¿cierto?, también como categoría A, B o C, donde dijimos que la A es asintomática, donde dijimos que la C son todas las cosas que definen SIDA, o sea, todas las clasificaciones oportunistas más que vamos a ver ahora, las más clásicas de VIH, y B son todas las demás. O sea, si tú lo clasificas a 1, a 2, a 3, etc. Y lo que son A3, B3, C1, C2 y C3 se consideran en etapa SIDA, ¿cierto? Que significa que está actualmente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay pacientes que son VIH positivos pero que no están en etapa SIDA. Entonces, la etapa SIDA es como cuando ya está demasiado inmunosuprimido o ya tiene manifestaciones, ¿cierto?, definitorias de inmunosupresión alta. Y eso es un resumen un poco de lo que vimos ayer. Y lo otro que vimos es lo importante de las profilaxis, ¿cierto? Eso es igual importante. Las profilaxis, cuando yo tengo, ¿cierto?, ya menos de 200 CD4, tengo que hacer profilaxis, ¿cierto?, para neumocitis girovechi. Neumonía por neumocitis girovechi, que es PCP, profilaxis. Y eso se hace con simoxazol. Cuando tengo menos de 100, empiezo a agregar profilaxis para toxoplasma y eso se hace con simoxazol, o sea, no cambia. Pero cuando tengo menos de 50, tengo que empezar a hacer profilaxis para Mycobacterium avium complex y eso le agrego ahora acitromicina. ¿Qué más? Cuando sospecho VIH, igual sospechar tuberculosis y viceversa. Cuando sospecho VIH, igual sospechar virus hepatitis B, virus hepatitis C. Eso. Ya. Entonces eso es un poco para ordenar un poco lo que vimos ayer. Entonces empezamos a ver las infecciones oportunistas, ¿cierto? Y partimos viendo una que es la más frecuente, ¿cierto? Que es la candidiasis. Donde vamos a ver primero la orofaringe, que es la más frecuente. Que acuérdense, cuando es solo orofaringe es B, no es C. Y la orofaringe tenía varias presentaciones típicas. La más frecuente era la membranosa, o digamos la algorra, o membranosa, que es lo mismo. Y esta es la clásica, ¿cierto? Placa blanquecina que salen, ¿cierto?, con el bajalengua, que se desprenden, etc. Y que el tratamiento recomendado actual es fluconazol. En nuestro medio se usa mucho también la nistatina, que le mencioné ayer, ¿cierto?, que son enjuagues de nistatina, cuando es solamente orofaringe. Diferencial de la orofaringia, ¿cierto?
hay otros que todavía la eritematosa, ¿cierto? Etcétera. Pero partamos lo más importante. Diferencial de esto, ¿cierto? Era la leucoplaquia vellosa, ¿cierto? Que la alborra, ¿cierto? Se desprenden, la leucoplaquia vellosa no se desprende. Esto da generalmente en la lengua. Y esto era por virus del Steinman. Este es un hongo, la candidiasis, no son distintos. La candidiasis aparte podía ser esofágica. Y en un paciente VIH, esto habitualmente se consultan por odinofagia o por disfagia. Entonces, si yo tenía un paciente, ¿cierto?, con VIH conocido, ¿cierto?, que empieza con disfagia, es altamente probable que esto sea una candidiasis esofágica, por lo tanto, primero lo trato, ¿cierto? Le dejo 7 días de fluconazol. Si después de esos 7 días de fluconazol el paciente anda bien, listo. Si el paciente anda mal, endoscopía digestiva, para ver en el fondo si hay otra cosa. Ahora, no le mencioné, ¿qué se ve en la endoscopía, ¿cierto? Si fuese cándida, se ven las mismas lesiones que se ven en orofaringe, pero en la mucosa esofágica. Es muy parecido. Y el diferencial acá es qué pasa si no anda, y que otra cosa puede ser una esofagitis por citomegalovirus. Ya el citomegalovirus también produce esofagitis, ¿ya? Pero en pacientes con mayor grado de inmunosupresión. Si les di alguna alternativa la pueden ver después, pero eso es como el resumen que vimos de cándida. ¿Qué más vimos? Vimos el sarcoma de Kaposi, que decimos que era una neoplasia vascular. ¿Secundaria qué? A una infección por virus herpes humano 8. El virus herpes humano 8 produce una neoplasia vascular, ¿cierto? Teníamos sarcoma de Kaposi, ¿cierto? Y que son lesiones que son violetas, o café, o rojizas. Son, digamos, evolucionan, ¿cierto?, desde una mancha hasta una placa, y que pueden aparecer en cualquier parte. Sarcoma de Kaposi. Y esto no tenía tratamiento, esto es la terapia antirretroviral, esto es el tratamiento. El sarcoma de Kaposi es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿cierto? Y ahí hemos quedado, y les dije, vamos a ver ahora las fuertes, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la neumonía por neumocitis giroides. Neumonía. No sé si alguno alcanzó, no, yo creo que no, porque ustedes son más jóvenes, pero antes nosotros, a mí me lo pasaron como neumocitis carini. Se pensaba que era un protozoo, que se llamaba neumocitis carini, tenía una serie de características raras. Entonces después lo reclasificaron, esto fue hace tiempo ya, como neumocitis giroechi, un hongo. Entonces, neumocitis giroechi, lo primero que hay que tener claro, es un hongo. Y una de las infecciones oportunistas más frecuentes en el paciente VIH, entonces hay que conocerla bien. Y una neumonía, pero aquí uno empieza al tiro con las preguntas capciosas. Si le digo, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía en un paciente VIH? Streptococcus neumonía. ¿Ya? Un paciente VIH, ¿cierto?, tiene siempre el mismo riesgo de una población normal de tener las mismas infecciones en el fondo que tenemos habitualmente. Entonces, puede tener una pielonefritis por una Escherichia coli, puede tener una neumonía por Streptococcus neumonía, como cualquier población, y eso siempre va a ser lo más frecuente. Pero en el paciente VIH en particular, que está, ¿cierto?, principalmente con CD4 menos de 200, porque ahí se parte la profilaxis, ¿cierto?, ese paciente puede hacer un cuadro que es típico, que se llama neumonía por neumocitis girovechi, que a diferencia, ¿cierto?, de la neumonía por Streptococcus neumonía, esto es subagudo. Y esa es la principal diferencia. O sea, si tú tienes un paciente VIH que viene porque hace 3 días empezó con fiebre, tos, con flema, expectoración bucopurulenta, con estado general, lo examina y le encuentra un síndrome de condensación basal izquierdo, es una streptoneumonía, probablemente, no neumocitis girovechi. ¿Cómo se presenta el neumocitis girovechi? Se presenta con un cuadro subagudo, con eso yo digo semanas, 2, 3 semanas, 3 semanas de tos seca, disnea de esfuerzo, tos seca, disnea de esfuerzo. Los síntomas principales son eso. Puede haber obviamente fiebre, pero fiebre, más fiebre baja, digamos, no como el Streptococcus neumonía, que es más agresivo, ¿cierto?
Pero lo principal tiene que ver la temporalidad. Esto va a ser de semana. La neumonía en el fondo bacteriana clásica son días, o sea, no, es mucho más agudo. Y una infección oportunista, o sea, este hongo, ¿cierto?, se aprovecha de la inmunidad baja para provocar, ¿cierto?, la infección indicativa de este cuadro clínico. Entonces hay que tener una alta sospecha. Y de estos síntomas que están acá, yo creo que uno de los más importantes, ¿cierto?, es la disnea en esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta se comporta, ¿cierto?, en la mayoría de los casos como una patología de apnea intersticial. Si usted le toma una radiografía de tórax a estos pacientes, un TAC, va a haber un patrón intersticial. Por lo tanto, hay un trastorno de la difusión. Y si hay un trastorno de la difusión, lo que prima el síntoma principal es la disnea de esfuerzo. Entonces, tanto así que un paciente que no tenga disnea de esfuerzo, baja la probabilidad que sea una neumonía por neumocitis. Y vamos a ver unos esquemas para descartarlo, ¿ya? Pero eso, entonces, en un cuadro subagudo, tos seca, disnea de esfuerzo, ¿cierto?, que da un patrón intersticial, un trastorno de la difusión con disnea de esfuerzo. Fue un poco redundante. ¿Qué más? Cuando yo tengo una neumonía por neumocitis, vamos a ver que el objetivo, como médico, el objetivo va a ser identificarlo. O sea, tengo que ir a encontrarlo. O sea, mi esfuerzo desde el punto de vista diagnóstico va a ser aislar la bacteria, encontrarla. Ahí está la prueba de que es neumocitis. Porque vamos a ver en un rato más que el toxoplasma es al revés, no buscamos la bacteria, buscamos las manifestaciones que produce, pero no la bacteria. Entonces aquí buscamos el organismo, por lo tanto hay que hacer pruebas que vayan orientadas a buscar la etiología. Entonces vamos a partir con el estudio. ¿Cómo se hace el estudio etiológico? Para buscar tenemos que aislarlo, y como produce una neumonía hay que buscarlo, ¿cierto?, en la vía respiratoria. Entonces tenemos métodos para buscarlo, y una de ellas es el esputo inducido. ¿Qué es lo que es el esputo inducido? Significa que usted le pide al kine, que con ayuda, ¿cierto?, de algunas maniobras, algunas nebulizaciones, ¿cierto?, hacen que el paciente, como tiene tos seca, ¿cierto?, porque la mayoría no llega con expectoración, pueda producir la cantidad suficiente de expectoración para que la bote y la podamos estudiar. Entonces eso se llama esputo inducido. ¿Ya? Y eso tiene como no me acuerdo exactamente, el 50, el 60% de éxito de obtener, ¿cierto?, una muestra. ¿Cómo más? Si no puedo obtenerla por esputo inducido, tengo que ser invasivo. Y este paciente va a una broncoscopía con lavado bronquioalveolar. ¿Qué significa broncoscopía con lavado bronquioalveolar? Significa entrar con un tubito así parecido al que se hace una endoscopía digestiva, ¿cierto?, pero entrar por vía aérea, ¿cierto?, llegar, ¿cierto?, a los bronquios, echarle agüita, solución fisiológica, se echa. Si pudiéramos lo bateríamos, pero no se puede porque el paciente ahí, ¿cierto?, y ahí después se aspira, ¿cierto?, el líquido, y ese líquido que salió del bronquio se va a estudiar. Después es un lavado bronquialveolar, o sea, es súper invasivo. Pero se hace, ¿por qué? Porque el objetivo es encontrarlo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, se hace el lavado bronquialveolar. Si el esputo inducido no funcionó, no encontré, tengo la sospecha, se hace el lavado bronquialveolar. Y lo van a ver en el hospital que a veces suben con el lavado hecho, están esperando hacerlo, ¿ya? Entonces, el énfasis acá, hay que aislar el ojo. Ahora, una vez que usted, porque esto es para obtener una muestra, ¿cierto? Esto me da una muestra de esputo, digamos, de expectoración, ¿cierto? Esta muestra yo la voy a mandar al laboratorio y la voy a estudiar, y para estudiarlo tengo varias técnicas. Tengo una inmunofluorescencia indirecta, que que va a buscar en el fondo el microorganismo, o se le puede aplicar PCR, ¿cierto? PCR para neumocitis. Para encontrar el microorganismo. Ahora, obviamente esto se demora, esto va a tener su tiempo, por lo tanto, el enfrentamiento inicial es clínico. Llega el paciente con una neumonía subaguda, ¿cierto?, VIH, con mal control, disnea de esfuerzo, y yo digo, ok, ¿qué cosas me sirven para orientarme mientras espero el estudio etiológico? Entonces acá en el laboratorio, uno parte, ¿cierto?, siempre con un estudio general completo,
cuando digo tuve general completo me refiero a que hemograma, cierto, glicemia, electrolito, pancreas, perfil hepático, vamos a ver cómo está en el fondo el sistema en general, ver que no haya falla orgánica, etc. Pero es importante, ¿qué cosas le agregamos a este paciente? Le pedimos LDH. ¿Por qué? Porque típicamente los pacientes que tienen PCP, que es neumonía por neumonía quirúrgica, tienen elevación de la LDH muy alta. Ahora, esta LDH alta tiene una alta sensibilidad, ¿ya? Y, por ejemplo, si tú tienes un paciente que está serano, hemocitis, serano, hay un esquema, ¿cierto?, que uno puede hacer para descartarlo, o sea, que tiene un alto valor predictivo negativo, usando LDH y oximetría de pulso. Entonces, si tú tienes un paciente, por ejemplo, que saturómetro, eso me refiero a oximetría de pulso, saturómetro lo hace caminar y no tiene hipoxemia de esfuerzo, lo haces caminar con el saturómetro, no tiene hipoxemia de esfuerzo, y aparte de esto, no tiene LDH elevada. Si no tiene hipoxemia de esfuerzo y no tiene LDH elevado, no tiene neumonía por... ¿Ya? Entonces, la utilidad del LDH y de la hipoxemia de esfuerzo es descartarlo, ¿ya? No confirmarlo, descartarlo, porque la LDH alta, si bien es característico, no es lo suficientemente específico para confirmar el diagnóstico. Entonces, nos sirve para descartarlo, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Si un paciente no tiene hipoxemia de esfuerzo y no tiene LDH elevada, es muy poco probable que tenga neumonía por neumonía ligero H, ¿ya? Otra cosa. Entonces, importancia del LDH. ¿Qué otra cosa más se le sigue a estos pacientes? Importante, muy importante, gases arteriales, ¿ya? ¿Por qué hay que pedirle gases arteriales? Porque vimos que esta es una enfermedad que afecta la difusión, en gran medida. Tanto así que en estos pacientes, cuando está afectada la difusión, es más importante tratar lo inflamatorio que está produciendo esa alteración que tratar directamente el microorganismo, ¿ya? Entonces, la gravedad de la neumonía por neumocitis depende de los gases arteriales. Si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor de 70, sabemos que insuficiencia respiratoria es menos de 60, ¿cierto? Insuficiencia respiratoria menos de 60. Pero acá, en este cuadro, se produce tanta insuficiencia respiratoria o es tan potencialmente grave desde el punto de vista de la difusión que nos da un margen mayor. Si tiene una presión arterial de oxígeno menos de 70, ese paciente hay que agregarle corticoides. ¿Qué se le agrega corticoides? Porque lo que yo busco es bajar la inflamación que se va a generar después de que parta el tratamiento antibiótico. Lo que va a ocurrir es lo siguiente: ¿cierto? Tengo al paciente con este hongo, está produciendo esta neumonía, le voy a dejar cotrimoxazol, que es el tratamiento, y vamos a ver, le vamos a dejar cotrimoxazol, y van a empezar a morirse los hongos. Y eso, cuando se empiezan a morir esos hongos, se va a generar una respuesta inflamatoria que va a agravar más el trastorno de la difusión. Por lo tanto, si el paciente ya tiene un poco de difusión respiratoria, hay que dejarle corticoides para aplacar ese daño que va a producir, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, pedir gases arteriales, porque si el paciente tiene una presión de oxígeno menos de 70, yo le voy a agregar corticoides. Si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno más de 70, basta con solo el antibiótico, ¿ya? No necesito agregarle corticoides. Y esto está estudiado, agregar esos corticoides, ¿cierto?, lo que hace disminuir la mortalidad. Y hay un esquema que vamos a ver de ahí que se hace de una forma como se demostró en el estudio clínico. Pero lo importante es el concepto, ¿cierto? Concepto: paciente con neumocitis, entonces neumonía subaguda, tengo que hacer el diagnóstico etiológico, ¿cierto? Lo voy a ver en un estudio general, LDH, con hipoxemia de esfuerzo, me va a permitir descartarlo si es que no la tiene, ¿cierto? Gases arteriales para ver si voy a tener que agregarle corticoides o no. ¿Qué otras cosas más le puede ayudar? Hay un examen que se llama beta-D-glucano. El beta-D-glucano es un polisacárido, ¿cierto?, que está en la membrana del virus, ¿cierto? Y que nos aumenta la probabilidad de que sea. Está aumentado si es que es presente. Por sí solo no es diagnóstico, pero te aumenta la probabilidad. Esto te ayuda en el fondo cuando hay casos en que hay duda diagnóstica. O sea, tengo la duda, será no, beta-D-glucano alto, aumenta la probabilidad de que sea presente, ¿ya? El beta-D-glucano, ¿cierto?, es como cuando uno dice las bacterias tienen peptidoglicano, ¿ya? Este hongo tiene beta-D-glucano en la pared, es distinto, ¿cierto? Esto es de neumocitis. ¿Por
qué? Porque cuando alguna vez estudian el aspergillus, tiene otro componente que también se puede medir, se llama galactomanato. Galactomanato para aspergillus, beta-glucano para neumocitos. Bueno, eso, aparte de, bueno, si el paciente en el fondo no tiene diagnóstico de VIH, obviamente hay que pedirle todo lo de VIH. Si el paciente de VIH es conocido, hay que repetir los CD4, todo lo que tenga que ver con el control, digamos, del VIH. Pero específico, esto es muy claro. Le voy a pedir una imagen, hay que pedir imagen, ¿cierto? Lo habitualmente sería una radiografía de tórax, inicialmente. Y la radiografía de tórax, como les mencioné, que van a ver un patrón intersticial. Es lo que más van a ver. ¿Qué otras cosas podrían haber? El neumocitis tiende a generar neumatoceles, quistes llenos de aire en el pulmón, y esto podría eventualmente generar un neumotórax. Entonces, si tiene un patrón intersticial con neumatoceles o un patrón intersticial con neumotórax, altamente probable PSP, o puede haber un paciente a lo mejor que no vea el patrón intersticial, pero sí tenga un neumotórax, VIH que viene con un neumotórax, que sospechar PSP, es una de las causas que produce ciertos neumatoceles y que pueden generar neumotórax. ¿Qué más? Tratamiento. El tratamiento es con elimetropin con sulfamethoxazol, o sea, cotrimoxazol. Y la dosis es 15 miligramos por kilo. 15 miligramos por kilo de elimetropin. Porque en el fondo, como este es un antibiótico que tiene dos compuestos, ya uno dice 15 a 20 miligramos por kilo, pero ¿de qué? ¿De trimetropin o de sulfamethoxazol? Es de trimetropin, ¿ya? Ahí es el que da la dosis. Y esto, en el fondo, si el paciente a lo mejor está con un cuadro leve, tolera bien vía oral, a lo mejor se va a poder dejar en tabletas vía orales, pero la mayoría de los pacientes llegan con insuficiencia respiratoria, no toleran bien vía oral inicialmente, por lo tanto a estos pacientes se les deja endovenoso. Y ojo, porque el cotrimoxazol, cuando se deja vía oral, existe la formulación normal y existe la formulación forte, donde las fortes son 160 con 800 miligramos y la normal es 80 con 400. Pero cuando yo dejo el medicamento endovenoso, solamente tengo la formulación normal, no tengo forte. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la mayoría de los pacientes que llegan con neumocitis, y se hospitalizan y le voy a tener que partir endovenoso, reciben algo así como 15 a 16 ampollas al día de cotrimoxazol. Y así, para que no se asusten si alguna vez calculan y me da, no sé, 4 ampollas cada 6 horas. No, así es, el tratamiento así, porque no tengo la formulación fuerte. Eso es por eso. Y bueno, y si un PA o 2 menor de 70, le vamos a agregar prednisona. Le voy a mostrar el esquema porque no lo sé de memoria, pero un esquema con alta dosis al principio que después empieza a bajar y se le sigue por un mes y medio casi. Y eso fue neumocitis quiroguechi. Entonces vamos a ver si se me escapó algo acá. Lo mismo que vimos, ¿cierto? Cuadro subagudo, no vamos a revisar todo porque ya lo vimos. Pruebas diagnósticas no podemos decir definitiva, no definitiva. Acá con no definitiva me refiero a las últimas que vimos. Definitivas son las que van a buscar en la etiología. Hay infiltrados perinares difusos, virus merilado, puede haber un porcentaje que tenga una radiografía normal, neumatoceles. Oximetría de uso con el fuerte, le hace muy alta, ¿cierto? Alta, y de hecho si no está, esto me sirve para descartarlo. El beta-glucano, ¿cierto? Alto, tiene alta sensibilidad, una baja especificidad. Y veamos las imágenes. Por eso, por ejemplo, un patrón intersticial en un paciente, ¿cierto? Ahí pueden ver, ¿cierto? Una motora, el borde del pulmón. Tiene también patrón intersticial. Y hay un TAC, ¿cierto? Que muestra, ¿cierto? Este patrón, ¿cierto? Como el vidrio merilado, ¿cierto? Bilateral, que es también compatible, ¿cierto? Con PSP. Obviamente hay que verlo con la clínica. Y ahí está lo que vimos, el puto inducido, broncoscopía. Esto que está acá, que dice acá, biopsia transbronquial abierta, esto es rara vez. Yo le puse rara vez, ¿no? Es como ya última opción. Y el tratamiento, ¿cierto? Si tengo una PO2 más de 70, yo digo esto ambulatorio, no necesito corticoides, ¿cierto? Se trata por 21 días. ¿Ya? Eso es importante, no se lo mencioné, el tratamiento es por 21 días. Y esto es lo que les dije yo, está el esquema en el fondo de trimetropin, 15 a 20 miligramos por
por kilo, ¿cierto? Se puede dar vía oral si es que si el paciente lo puede tolerar, leve a moderado, pero en los severos, ¿cierto?, lo uso endovenoso. ¿Qué otra cosa importante? Si el paciente es alérgico, cotrimoxazol, porque ha pasado, ¿cierto? Ya, ahí nosotros dejamos Dapsona. Dapsona es la segunda línea, la alternativa que hay disponible en el hospital. Tienen que pedirlo en un acceso, ¿ya? Entonces, si por alguna razón llega un paciente alérgico con cotrimoxazol, a la sulfa, por ejemplo, Dapsona, se puede pedir en un acceso. Bueno, y acá está la terapia por corticoides. Ahí está, esta es la terapia que se indica. Del día 1 al 5, 40 miligramos cada 12 horas, es alto. Del día 6 al 10, 40 miligramos al día. Y del día 11 al 21, 20 miligramos al día. Y esto es lo que está estudiado en el fondo, que demuestra bajar la mortalidad, ¿cierto?, en pacientes con neumonitis. Entonces no es llegar y partirle, hay un esquema que es para eso. Pero no caigan en la trampa. Principal causa de neumonía en VIH, estreptococo neumonía. No me pongan neumonía, estreptococo neumonía. Ahora, si tienen como neumonía subaguda, un paciente VIH conocido, que dejó el tratamiento, ¿cierto?, que tiene hipoxemia de esfuerzo, que tiene LDH alta, y si no caigan en la trampa. Ya, neumonía hecho, toxoplasma. Toxoplasma gondii. Bueno, el toxoplasma, ¿cierto?, es un protozoo que vive en los gatitos. Los de los gatos. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las personas, aunque lo tenga, si es inmunocompetente, no va a ocurrir nada, ¿cierto?, porque su sistema inmune lo mantiene a raya, ¿cierto?, y no produce nada. Pero pacientes que tienen inmunosupresión, tanto que tienen CD4 menos de 100, ¿cierto?, dejan, ¿cierto?, de protegerte contra el toxoplasma y se produce una reactivación del virus, ¿cierto?, y eso genera daño. ¿Y qué daño? El toxoplasma produce una encefalitis. Datos clave: toxoplasma gondii es principal causa de convulsiones en paciente VIH. Múltiples veces lo han preguntado en una paciente VIH que llega con convulsiones y un montón de cháchara más, y te pregunto cuál es la causa más probable. Toxoplasma gondii, ¿ya? Dejo la que causa más convulsiones. Vamos a ver que el criptococo igual puede producir convulsiones, pero el toxoplasma es el que produce más. O sea, por probabilidad es el principal causa de convulsiones en paciente VIH. ¿Por qué? Porque el toxoplasma gondii produce una encefalitis. Y ya vimos, ¿cierto?, que cuando hay encefalitis, ¿cierto?, cuando hablamos de meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, ¿qué significa? Significa focalidad neurológica. ¿Qué es lo que era focalidad neurológica? Era cuando hay unas manifestaciones clínicas propias de la disfunción de una parte del cerebro. Hemiparesia, alteración de la sensibilidad en un lado, descargas anómalas, ¿cierto?, convulsiones, ¿cierto?, alteraciones del lenguaje, ese tipo de cosas son focalidad neurológica. Convulsiones, compromiso de conciencia, pero compromiso de conciencia, digamos, más que una desorientación simple, ¿cierto?, digamos, cuantitativo. Entonces, al producir encefalitis, ¿cierto?, produce este tipo de manifestaciones, ¿no? No produce meningismo, ya no produce, como vamos a ver después del criptococo. El criptococo sí produce a veces meningismo, pero es tardío. Pero el toxoplasma produce encefalitis, ¿ya? Y produce ciertas lesiones en el cerebro. Supongamos que es un cerebro. Produce lesiones características que son en anillo. Una lesión ahí. Y por eso es focal, porque produce una lesión, ¿cierto?, que ocupa espacio, ¿cierto?, en el cerebro, en una parte del cerebro, y ese cerebro que está afectado, esa parte es la que produce las manifestaciones, ¿ya? Ahora, estos se llaman lesiones anulares. Y si uno le pone contraste a estas imágenes, son hipercaptantes. Pero el toxoplasma no es la única enfermedad que produce estas lesiones anulares.
hay un diagnóstico diferencial. El principal diagnóstico diferencial es el linfoma. El linfoma del sistema nervioso central. El linfoma del sistema nervioso central produce lesiones anulares. Entonces, ¿cómo lo diferencio? ¿Cierto? ¿Será toxoplasma o será linfoma? Esto, diferenciarlo es difícil. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, ¿cierto?, que empieza con encefalitis, que es VIH positivo, y yo le veo en la imagen y tiene muchas de estas lesiones, varias, digo, eso es muy probable que sea toxoplasma, porque el linfoma generalmente da una sola lesión, ¿ya? Entonces, eso te puede ayudar. Pero si tengo una sola lesión, yo digo, esto puede ser toxoplasma o puede ser linfoma. Como la única forma de saberlo sería haciendo una biopsia de esa lesión, para sacar una muestra ahí. Y si la lesión está dentro del cerebro, significa que hay que hacer una biopsia estereotáxica. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una biopsia estereotáxica? La hace el neurocirujano, ¿cierto?, con el paciente ahí, con imágenes, ¿cierto?, y va guiando, ¿cierto?, la aguja, ¿cierto?, hacia adentro del cerebro donde tiene que llegar. No es muy fácil, ¿ya? Entonces es invasivo, alto riesgo, no se hace. Entonces, cuando yo les dije recién, neumonía por neumocitis giroechi, el objetivo es buscar el microorganismo. Aquí, toxoplasma, el objetivo no es buscar el microorganismo, porque para buscarlo el método es muy invasivo. Se hace solamente de última instancia, no tengo otra que hacer una biopsia. Por lo tanto, a estos pacientes se le hace una prueba terapéutica. Y estos pacientes se parte el tratamiento como toxoplasma. Y veamos si responde o no responde. Si responde, genial, era toxoplasma. Empieza a mejorar, empieza a bajar las lesiones, listo. Si no responde, recién ahí me dice, ok, vamos a tener que mandarlo a un neurocirujano a hacer una biopsia estereotáxica, ¿ya? Entonces, distinto el enfrentamiento, distinto cómo es. Entonces, toxoplasma, ¿cierto? Principal causa de convulsiones, con CD4 bajo, produce encefalitis, focalidad neurológica, convulsiones, lesiones anulares en el sistema nervioso central. No tengo que ir a buscar el microorganismo, tengo que empezar a tratarlo si lo sospecho, ¿cierto? Y si no se trata, ahí recién llamo, ¿cierto?, al neurocirujano. Yo creo que es suficiente. Veamos al... Doctor, dígame. disculpe, abajo de lesiones anulares, ¿qué decía? Hipercaptantes. Sí, que captan contraste. Entonces, toxoplasma, protozoo, encefalitis local, ¿cierto? Puede producir otras cosas, pero son raras, ¿cierto? Sea con CD4 menos de 100. Ahí está la clínica, cefalea no fotomotora, confusión, fiebre, déficit focal, eso es lo importante, y el 30% de convulsión. Ahí están los síntomas por probabilidad. Signos focales, lo más importante. Me elegimos muy poco, ¿no? Y el diagnóstico de decir acá es presuntivo, que no es como el otro que yo quería ir a buscar el microorganismo así en forma. Vamos a buscarlo. Acá no. Es clínica. La serología, eso me faltó. Lo mencioné ayer. Por paciente cuando VIH, ¿cierto?, que me faltó agregar un examen, se les pide IgG, ¿cierto?, para toxoplasma, para ver si hubo exposición o no crónica. Entonces, si tengo clínica, tengo IgG de toxoplasma positiva, y tengo una neuroimagen característica, listo. Yo digo, esto presuntivamente es toxoplasma. ¿Qué imagen cerebral? Un TAC de cerebro puede ser con contraste, sería una lesión hipercaptante en el 90%, y la resonancia magnética es la más recomendada, ¿ya? Y esta permite ver a veces múltiples lesiones. ¿Qué pasa? Que el TAC a veces muestra solo las lesiones grandes. Bueno, ustedes tuvieron prueba de método, ¿no? ¿Ayer? ¿O no? Bueno, pues ya han visto los métodos. ¿Cuál es la diferencia entre un TAC y una resonancia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Bueno. Uno usa radiación iónica y el otro usa electrones. Hace como, se ve para dónde, ¿cierto?, te ajusta el spin de los electrones hacia un solo lado, y eso produce una imagen, ¿cierto?, que no usa radiación. Es medicina. Eso, no me acuerdo. Se me fue la onda, ¿qué estaba diciendo? Pero no iba a eso yo, pero ¿cuál es la diferencia clínica? Porque eso es lo que le interesa al radiólogo, lo físico, pero ¿cuál es la diferencia clínica? ¿Por qué cuando pido TAC y cuando pido resonancia?
yo pido un TAC, en general, vamos, muy en general, porque en el fondo hay varias distinciones. Por ejemplo, un TAC en general te permite ver mejores estructuras óseas, mejores estructuras duras, ¿ya? Pero no te permite ver bien partes blandas, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo en general? Porque el TAC también nos permite ver bien pulmón, y pulmón no es una estructura dura, ¿ya? Entonces hay excepciones, ojo. Pero por ejemplo, si ustedes ven una imagen de TAC, ustedes van a ver marcadamente los huesos, ¿cierto? Vamos por la parte pulmonar, pero los músculos, todo eso, lo blando, eso no se ve, ¿ya? No se ve. Entonces, la resonancia es para ver más tejidos blandos. Entonces, si yo quiero ver cerebro que tiene alta tasa de grasa, agua, ¿cierto? No hay ningún tejido duro en su interior, me sirve más la resonancia que el TAC. La resonancia me permite ver con más detalle, en el fondo, la estructura propiamente tal de ahí. Pero el tema es que la resonancia se demora más, ¿cierto? Se demora más en tomar, no está siempre disponible, es más cara. Entonces, uno muchas veces, cuando tiene una urgencia neurológica tipo ACV, pide primero el TAC de cerebro. ¿Por qué? Porque el TAC de cerebro, aunque no te permite evaluar con total precisión el parénquima, es más rápido, está disponible y te permite descartar lo más importante, que es que haya hemorragia, ¿ya? Entonces, eso es palabras simples. En concepto general, ¿cierto? La resonancia se usa cuando quiero ver mejor tejidos blandos, tejidos más blandos, o sea, como músculo, tejido cerebral, etc. Exceptuemos el pulmón, porque el pulmón se ve mejor en el TAC, ¿ya? Eso es distinto. Entonces, por eso acá dice la resonancia es más sensible que el TAC. Para ver cerebro siempre va a ser mejor la resonancia, siempre tener más, pero, digo, por un tema de tiempo, ¿cierto? En pacientes agudos solamente se pide el TAC, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno le pide un TAC con contraste, ¿cierto? Y la imagen puede mostrar una sola lesión, la más grande. Y ese mismo paciente después le tomas una resonancia y aparecen varias lesiones que tenía que no se veían en el TAC. Entonces, por eso, como la mayoría de estos pacientes llegan con encefalitis, pero habitualmente no es una urgencia así que tenga que actuar ahora, se prefiere pedir idealmente la resonancia con contraste inicialmente. Y acuérdense que el contraste de la resonancia es gadolínea, el contraste del TAC es yodo, no son contrastes distintos. ¿Qué más? Como este paciente muchas veces llega con clínica, digamos, del sistema nervioso central, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Siempre va a ser el diagnóstico diferencial, no va a ser una meningitis, porque acuérdense que así como el paciente VIH, la principal causa de neumonía sigue siendo la estreptoneumonía, tiene todo el derecho a hacer una meningitis, una meningoencefalitis, ¿cierto? Por Neisseria meningitidis o por estreptococcus igual. Por lo tanto, la mayoría de estos pacientes tienen que irse con un análisis de líquido cefalorraquídeo. Y en el líquido cefalorraquídeo, aparte de lo habitual, le podemos pedir ahí PCR para toxoplasma. Bueno, biopsia es lo último. Cuando falla el tratamiento, entonces aquí, por ejemplo, ahí, miren esta lesión ahí. A eso me refiero con lesiones anulares hipercaptantes. Entonces hay dos, probabilidad, 1, toxoplasma, 2, linfoma. Como son 2, más probable que sea toxoplasma. Tengo la duda, y ahí parece que hay otro. Entonces, tengo la duda, listo. Tratémoslo como toxoplasma, veamos cómo va la clínica, veamos una neuroimagen en 1 o 2 semanas, y si cambió, genial, era toxoplasma. Si no cambió, hay que hacer la biopsia. Fíjense que todo esto que está acá, no, muy bien. Hay un poquito de dilatación del testículo, todo esto es edema. Hay edema perilesional. Y eso es una resonancia. Entonces la resonancia permite ver mejor el parénquima, ¿cierto? Y se ven cómo se encienden, ¿cierto?, las lesiones que están ahí. Entonces, ¿cuándo vamos a dar un buen tratamiento? ¿Cómo dar? ¿Cómo? ¿Por qué punto entonces daríamos el tratamiento como dar? O sea, ¿cuándo tiene la sospecha? Cuando tiene esto, mira, diagnóstico presuntivo. Clínica, serología positiva, neuroimagen característica, listo, partimos el tratamiento. Ahí. Ahora, esto, seamos un poco, yo le puse lesiones hipercaptantes, ¿cierto? Cuando estamos hablando de TAC, hablamos de lesiones hipercaptantes, captantes contrastes. Cuando hablamos de resonancia, son lesiones hiperintensas, con una cuestión de nomenclatura. Pero es lo mismo, capta el contraste. Y el tratamiento, miren, no, esto es pirimetamina, ¿cierto? Con sulfadiazina, es lo más clásico, pero, ojo, que sirve el cotrimoxazol. Entonces, así como teníamos la profilaxis era lo mismo, el tratamiento también puede ser lo mismo. Puede tratarse el neumocitis con cotrimoxazol y el toxoplasma también con cotrimoxazol, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que los tratamientos acá son más largos. Son más largos porque tienen una fase aguda y tiene una fase de mantención. Entonces, la fase de mantención se deja más tiempo el tratamiento.
no me interesa que sepan el tratamiento, sepan nomás que sepan que se puede usar con rimoxazol, me basta, porque ¿qué me interesa esto? El diagnóstico, la sospecha, ¿cierto? Cómo se estudia inicialmente, porque esta complicación típicamente no la van a ver solo, la van a ver con el infectólogo. El tratamiento trabaja el infectólogo. Entonces, neumocitis, me interesaba encontrar el microorganismo. Toxoplasma, no me interesa encontrar el microorganismo. Ahora vamos a ver criptococo. El criptococo. El criptococo es un hongo. Se llama criptococo. Y el más frecuente, el que más vamos a asociar a todos los pacientes de VIH se llama Cryptococcus neoformans. Hay otro que se me acaba de olvidar el nombre, que está presente en las araucarias del sur de Chile y en otros países de Estados Unidos, se me olvidó cómo se llama, que estaba como estudiándolo. Bueno, no importa, pero de más importancia clínica es el neoformas. Pero a que voy, que no es el único, ya hay otros criptococos también que existen, pero que no producen tanta enfermedad como este. ¿Ya? Entonces este es el principal, criptococo neoformas. Tengo grandes recuerdos de él, no grandes recuerdos en el fondo, pero lo que pasa es que justo antes de venirme para acá, estaba haciendo mi electiva de infectología. Estaba haciendo mi electiva de infectología cuando partió la pandemia, y me habían mandado a hacer una presentación, que era un seminario de criptococo, porque había llegado un caso de criptococo. Entonces tuve que buscar todas las cuestiones de criptococo y aluciné con el criptococo, nunca lo había investigado tanto así, tan detenidamente. Y descubrí, pero datos freaks me llamaron la atención. Por ejemplo, el criptococo es uno de los hongos más resistentes que existen conocidos, y en la estación espacial hay criptococo. En la estación espacial internacional se vio que hubo desarrollo de criptococo y empezaron a estudiarlo y cómo crece ahí si no tiene nada. Se alimenta de la radiación, un alien, se alimenta de la radiación cósmica y crece criptococo en la estación espacial. Bueno, vive en la caca de las palomas. Esto sale del criptococo de la caca de las palomas. Ahí es el ciclo, ¿cierto?, de aves. Y claro, probablemente acá estamos sometidos a una alta población de palomas y probablemente todos tengamos criptococo. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune lo mantiene a raya, ¿cierto? Y no pasa nada. El problema es cuando baja la inmunidad, ¿cierto? Y tiene que bajar harto, porque el criptococo aparece cuando generalmente no sé, de 4 menos de 50, ¿ya? Entonces el criptococo, ¿cierto?, es altamente resistente, se alimenta de radiación, no me voy a preguntar eso, ¿verdad? Vive en la caca de las palomas, eso es importante, ¿cierto? Y requiere un sistema inmune altamente deprimido para producir enfermedad. Y en realidad uno conoce, ¿cierto?, siempre la meningitis por criptococo, pero en realidad lo que se produce es una criptococosis. Y la criptococosis, ¿qué significa? Que hay criptococo en sangre. Lo que pasa es que esto característicamente produce, ¿cierto?, una meningitis. Aquí voy, que lo clásico, ¿cierto?, es buscarlo en pacientes, ¿cierto?, con síntomas, digamos, tipo meningismo o meningoencefalitis, ¿cierto?, buscarlo ahí. Pero, por ejemplo, en el caso que yo les comenté que vimos, el líquido cefalorraquídeo no apareció nada, pero apareció en la sangre. Entonces, estos pacientes tienen que tener aparte un hemocultivo y un análisis de sangre, en el fondo buscando también la presencia del microorganismo. ¿Qué más? El criptococo como hongo, ¿cierto?, tiene una pared brutal, muy resistente. Una pared muy resistente. Por lo tanto, es ahí que el método, ¿cierto?, de la admisión de elección es la tinta china. Que lo mencioné otra vez, la tinta china. Y que es un medio de atención negativo, o sea, a la muestra de líquido cefalorraquídeo, a la muestra de sangre, le tengo que pedir tinta china. Entonces se le agrega una gota de tinta, ¿cierto? Y se mira al microscopio, y lo que hace la tinta es que tiñe negro todo lo que está, toda la placa, toda la muestra, ¿cierto? Pero como el criptococo tiene una pared tan gruesa y tan potente, la tinta no entra a su interior y se entiende. Eso debe ser criptococo. ¿Qué produce el criptococo? Característicamente meningitis, pero, y
Y la dificultad, y por eso que le dije cuando hay encefalitis AS igual la PL, es que la mayoría no da meningismo hasta que esté muy avanzado. No da meningismo hasta muy avanzada la enfermedad, entonces hay que tener una alta sospecha. Puede presentarse parecido a un toxoplasma, ojo sin tanta focalidad neurológica, pero sí un poco de conciencia, convulsiones en menor proporción, ¿cierto? Y si ya viene con meningismo, ya con mayor razón hay que sospechar. ¿Ya? El diagnóstico se hace, aparte de todo el estudio general, hay que hacerle estudio de líquido cefalorraquía, que es una PL, con estudio de líquido cefalorraquía. Y aquí es muy importante, otro dato importante, característicamente produce una alta presión intracraneal. O sea, cuando tú le sacas líquido cefalorraquídeo, haces la punción, ese líquido va a caer rápido. Si tuviéramos siempre disponible la forma de medirlo, va a salir, ¿cierto?, la presión de salida del líquido aumentada. Tanta PIC hacen estos pacientes, tanto aumentan que parte del manejo a veces es hacerle punciones lumbar seriadas. ¿Por qué? Porque hay que estar bajándole la PIC, sacando el líquido. ¿Sí? A veces cada 2 días, PL para drenar y bajar la PIC. Algunos requieren incluso neurocirugía con ventriculostomía, ¿cierto? Que es como para derivar el líquido cefalorraquídeo de exceso hacia otro que se elimine. ¿Ya? Entonces, características, aumento de la PIC. Meningitis, aumento de la PIC, tococo, tinta china. Tratamiento, anfotericina. Vamos a ver. Tintococo es un hongo. Es más indolente que la bacteriana, es más, a eso me refiero más crónica. Igual como les dije recién, la neumonía, ¿cierto? La neumonía, por estrepto, neumonía es agresiva, aguda, ¿cierto? Neumocitis subaguda, más lenta, acá lo mismo, es más subaguda. Muy inespecífico, fiebre, cefalea. Muchos no tienen meningismo, puede producir como hizo conciencia, rigidez del núcleo, alteración de los pares craneales por aumento de la PIC, empiezan a comprimir la salida, ¿cierto?, de los pares craneales, ¿cierto? 10% produce enfermedad diseminada, por eso hay que buscarlo también en la sangre. Por eso les digo yo que es importante en los hemocultivos, pero no, más que el porque el hemocultivo no busca hongos, el hemocultivo, ¿cierto? Hay que decirle si tiene la sospecha que le aplique tinta china a una gotita de sangre. El diagnóstico, el líquido cefalorraquídeo se puede pedir un antígeno para criptococo. El efecto crosona, ¿qué es lo que es el efecto crosona? A veces el antígeno puede salir falsamente negativo, porque hay tanto antígeno que como que la prueba diagnóstica, como es tanto, no te funciona. Entonces, ojo que puede salir negativo y ser falsamente negativo si es que hay una alta concentración de antígeno en criptococo. Estos pacientes en general se les pide TAC de cerebro antes de PL. ¿Por qué? ¿Por qué le pido TAC de cerebro antes de PL? Ya deberían responderme. ¿Por qué? No. ¿Por qué le pido? Sí, está bien eso, pero ¿por qué le pido antes de la PL? Porque antes de la PL le pido TAC de cerebro. Primera clase de sistema de central. ¿Cuándo le pido imagen a un paciente antes de hacer la PL? Eso, porque ya vimos que característicamente produce aumento de la PIC. Entonces, si yo lo pincho, le voy a hacer una hernia. Y aparte está inmunosuprimido, pero tengo otra indicación para hacer TAC de cerebro antes de la PL. ¿Ya? Entonces, en general, los pacientes de VIH se les hace TAC de cerebro antes de la PL. Y del líquido le pido antígeno de criptococo, cultivo de hongo, más el estudio habitual. Y ahí lo que le decía yo, ojalá pudieran medir la presión de apertura, porque ahí va a haber elevación de la salida del líquido cefalorraquídeo. Y esta es la foto del caso real que les digo siempre, lo dejé guardadito. Esto es tinta china, esto es sangre, porque ustedes ven acá que hay muchos glóbulos rojos. Esto no es, si fuese líquido cefalorraquídeo, pucha, le hice re mal la función. No, esto es sangre, ¿ya? Está lleno de glóbulos rojos, y acá, ¿cierto? Estas que se encienden ahí son criptococos, la pared enciende. Y ahí está con otra polarización de los luz. Ahí está el criptococo. Si van a trabajar, esto lo hizo un tecnólogo de buena onda, así, háganse amigos los tecnólogos, así, les llaman y van a ver después, sacan una foto. Eso es lo repetí lo mismo, es lo mismo. Nuevamente, el tratamiento no me interesa tanto porque esto lo van a manejar con infectólogo, pero sí, si les acabo de decir que es un hongo, que es ultramente resistente, que crece en la estación espacial, ¿cómo lo destruyo? ¿Cómo lo mato? Entonces, esto tiene un tratamiento largo, tiene una terapia de inducción,
una terapia de consolidación y una terapia de mantención. O sea, son pacientes que pueden estar hasta 12 meses o más con antifúngicos, ¿ya? Es difícil de erradicar, ¿ya? Entonces, saber eso, tiene una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantención. Y lo recomendado a nivel internacional es la anfotericina liposomal. La anfotericina B es uno de los antifúngicos más potentes. ¿Cuál es el problema? Es que es sumamente tóxica, ¿ya? Produce mucha disfunción renal principalmente. El tema es que existe una formulación que se llama anfotericina B liposomal, que como que lo trataron de atenuar los efectos adversos y tiene mucho menos efectos adversos que la anfotericina B normal. Hasta hace 2 años no teníamos anfotericina B liposomal en el hospital de acá, y tampoco cuando me formé teníamos anfotericina B liposomal, teníamos solamente anfotericina B normal, y esta es la alternativa. Entonces, en general se tratan con anfotericina B normal, más flucitocina, una dosis que no les voy a preguntar, pero concepto, la anfotericina B tóxica, ya muy tóxica para el riñón principalmente. Y eso que decía, muchas veces para la pique elevada requiero hacerle funciones a repetición, ¿cierto? O incluso ventriculoctomía, ¿cierto? Para en el fondo tratarlo. Pero no se recomienda, ¿cierto?, usar otras cosas como manitol, acizolamida, etc. El tratamiento tiene que ser como mecánico, ¿no? Ahí está la dosis del tratamiento de consolidación, que habitualmente ya cuando hay consolidación se hace con fluconazol, pero miren la dosis, 800 miligramos. Cuando veíamos cándida decíamos 100 a 200, ¿cierto? Cuando vemos triptococo, 800 miligramos, es alto. Y ustedes saben que los azoles son altamente macrotóxicos, entonces hay que tener ojo con la función hepática. Y ahí está la terapia de mantención, que ahí ya con fluconazol más piola, pero al menos un año, mira, al menos un año de iniciar la terapia antifúngica, un año para antifúngica. Ya, ahora vamos a ver algunas cosas. Entonces esos son los tres principales: neumonía con neumonía, toxoplasma y criptococo neoformal. Son los más clásicos, los más preguntables, los que más han preguntado en una COM, los que más van a ver en el hospital. Criptococo a lo mejor no tanto, pero de repente llega alguno. Pero acuérdense de eso: neumonía subaguda, LDH alto, patrón intersticial, neumonía con neumonía, ¿cierto? Todo pregunta una COM. Paciente de VIH que convulsiona, toxoplasma. Paciente de VIH que tiene focalidad neurológica, toxoplasma. Paciente de VIH que viene con meningismo, criptococo. Prueba diagnóstica, pistachina. Entonces son como cosas que preguntan siempre no les preguntan el tratamiento, preguntan cómo lleva el diagnóstico, cómo hacer. Ya. Y ahora vamos a hablar algunas palabras de algunos que igual son frecuentes, pero que hablan menos, porque en general son más de manejo infectológico. Citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus herpes, es un tipo de virus herpes, ¿cierto? De ADN de doble hebra. Produce enfermedad invasiva cuando tiene menos de 50 CD4. ¿Ya? Y lo más característico que produce es la llamada retinitis por citomegalovirus. ¿Ya? Retinitis por citomegalovirus. Entonces, paciente que empieza con miodesopsia, ¿sabe lo que son las miodesopsias, no? Son moscas volantes. ¿Sabéis que a veces mira la luz y empieza a ver una burbujita que flota? Ya, eso es normal. Pero cuando esas burbujitas empiezan a ser abundantes, más negras, empiezan a tapar espacios, se llaman moscas volantes. ¿Ya? Esas moscas volantes a veces se producen por cosas súper banales, ¿no? Pero hay que tener ojos, ¿cierto? Porque en un paciente VIH que empieza con miodesopsia que no tenía, que empieza con flashes, empieza a ver lucecitas, ¿cierto? Eso puede ser un signo de retinitis por citomegalovirus. Déficit de campo, ¿cierto? Que pierda agudeza visual, o sea, no agudeza visual, sino que pierda visión de algún campo. Engenopsia, todas esas cosas, ¿se acuerdan? Que disminuye la agudeza visual y habitualmente sin dolor. Todas esas cosas tienen que ser sospechar en un paciente VIH retinitis por citomegalovirus. Y la retinitis por citomegalovirus, ¿cierto? Este es un fondo de ojo normal. ¿Ya? Esto que está acá es la cabeza del nervio óptico. Acuérdense que el nervio óptico es el único nervio que yo puedo evaluar en el organismo con el examen físico. Entonces, en el fondo de ojo, ¿cierto?, puedo ver el nervio. Cuando nosotros decimos papiledema, ¿se acuerdan que decimos papiledema signo de aumento de la PIC? Este nervio se ve así, difuso, grande. Eso es papiledema, edema en la papila, nervio óptico. Ahí está la macro y la fobia, aquí es el punto, ¿cierto?, se supone donde tenemos mayor agudeza visual. Entonces, cualquier lesión que comprometa esta zona va obviamente a comprometer la visión con mayor probabilidad. Esto es un fondo de ojo normal.
Este es un fondo de ojo de un paciente con retinitis por citomegalovirus. ¿Y qué se ve? Se ven estas lesiones rojas, son hemorragias, ¿cierto? Y estas lesiones blancas se llaman exudados algodonosos, ¿cierto? Exudados se llaman en general, que traducen cierto compromiso hemorrágico y isquémico de la retina. ¿Ya? Entonces eso es retinitis por citomegalovirus. Eso es retinitis por citomegalovirus. Y bueno, al oftalmólogo le ocurrió decirle que esto se llama un patrón en pisa margarita. ¿Ya? El oftalmólogo parece que tenía hambre. Eso. Igual parece, ¿no? Con imaginación esta parte. Se llama patrón en pisa margarita. ¿Ya? El retinitis por citomegalovirus es un patrón en pisa. Bueno, el citomegalovirus, aparte de retinitis, puede producir esofagitis. Ya lo vimos cuando un paciente VIH viene con disfagia, siempre le hago primero prueba terapéutica para cándida. Si no responde endoscopía, porque puede ser por citomegalovirus. Manifestaciones neurológicas múltiples, desde mielitis, poliradiculopatía, encefalitis, ventriculitis, neumonitis por citomegalovirus más raro. Y en general, el citomegalovirus, ¿cierto? Cuando está presente y produce retinitis o alguna complicación, se trata con valganciclovir o ganciclovir. Acá como a nivel conceptual, ¿te acuerdas cuando yo tengo un virus herpes? En general, virus herpes simple 1, simple 2, o tengo un herpes zóster. Estos herpes, ¿cierto? Se tratan con aciclovir o valaciclovir. Pero cuando yo tengo citomegalovirus, que también es un virus herpes, no me acuerdo qué número es, pero el citomegalovirus se trata con ganciclovir o valganciclovir. Lo que pasa es lo siguiente, la ciclovir y el valaciclovir son prodrogas, son prodrogas que se dan a un paciente que tiene un virus herpes simple 1, virus varicela zoster, etc. Y en la membrana del virus, no recuerdo exactamente de dónde era el virus, pero hay una enzima, ¿cierto?, que es capaz de activar el aciclovir y el valaciclovir. Lo activan, ¿cierto?, y producen su efecto, digamos, protector. Pero el citomegalovirus no lo tiene. Entonces, si yo le dejo aciclovir o valaciclovir a un citomegalovirus, no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene esta enzima que activa el aciclovir y el valaciclovir. Entonces, en este citomegalovirus tengo que darle el antiviral activo. Y ese es el ganciclovir o el valganciclovir, a nivel de concepto. ¿Ya? Eso es como... Y estos pacientes a veces están... Porque la disponibilidad del fármaco es endovenoso, se da a veces varias veces al día, o no está disponible, o está limitado, y en el hospital muchas veces vi que acá, sobre todo acá en Antofagasta, que hay pacientes que quedan a veces hospitalizados 14, 20 días solamente para terminar el tratamiento de ganciclovir o de valganciclovir. Es un problema. Pero bueno. Otra de las cosas que son más raras y que también... Leucoencefalopatía multifocal progresiva. O sea, me habían preguntado qué es lo que era JC, no era jefe de carrera, ¿cierto? Significa John Cunningham, debe ser el que lo descubrió, no cuál es la historia también, pero significa John Cunningham, JC. Ya, esto, paciente VIH que está con su cognición normal y que parte con demencia, virus JC. ¿Ya? Esa es como la clave. Así como dice, paciente VIH con convulsión, toxoplasma. Paciente VIH con meningitis, tococo. Paciente con VIH con demencia, leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? Ese es como un cuadro subagudo, principalmente alteraciones cognitivas. Pueden haber otras cosas, cambios visuales, paresia, déficit sensitivo, dismetría, ataxia, también convulsiones, pero en menor proporción que el toxoplasma. Pero la clave y lo característico son las alteraciones cognitivas. Para diagnosticar deberíamos hacer una biopsia de cerebro, pero obviamente por lo que les comenté anteriormente no se hace, ¿cierto? Así que el diagnóstico igual es presuntivo y como queremos ver mejor parte blanda, mejor cerebro, resonancia del cerebro, muestra lesiones en sustancia blanca. Bueno, la resonancia, ¿cierto? Uno la puede observar con distintas secuencias, así como tú dices el TAC, yo voy a verlo con ventana ósea, voy a verlo con ventana pulmonar o con ventana, ¿cierto? Ósea, pulmonar, parte blanda, otra ventana, ¿cierto? No, parte blanda, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama la ventana, pero hay varias ventanas, ¿ya? La resonancia también tiene, entre comillas, secuencias que son no parecidas a ventanas, entonces hasta T1, T2, FLAIR, ¿cierto? Hay varias, ¿ya? Entonces se supone que estas se ven mejor en T2 y en FLAIR. Ojalá tener el ADN del virus, pero no es necesario. Y el tratamiento, no hay tratamiento, es la terapia antirretroviral. Entonces, esto
si se fijan, tampoco hay mucho más que hacer, sino que optimizar el tratamiento del VIH. Entonces, pero tener en cuenta siempre que alteraciones cognitivas en un paciente VIH con mal control puede ser una lenfoencefalopatía multifocal progresiva y se ven lesiones de sustancia blanca como esta que está ahí. Con eso terminamos. Hay más complicaciones, falta todo lo que produce diarrea en VIH, o todo un tema con los parámetros, las amebas, todo el tema, pero es mucho, así que me interesa que las complicaciones más típicas las vean. Hay más complicaciones neurológicas, hay más neoplasia, hay mucho más que ver, pero creo que vimos lo más relevante, lo más frecuente, lo que más deberían ver. Y recuerden que para todo esto siempre van a tener al infectólogo al lado, siempre van a tener al infectólogo al lado, deberían tenerlo. Eso, descansamos un ratito para seguir con nuestro capítulo. Son las 10 y media. 10 y media, parece.